Bueno, bien, en orden a la puntualidad, vamos a empezar. Así, bueno, las personas que vayan ingresando después las seguiremos admitiendo después, pero por una cuestión de puntualidad y de tiempos empezamos. Bueno, a todos los que están presentes, bienvenidos. Soy Narela Lopresti, estoy a cargo del área de graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias por participar en esta jornada, que la idea es un poco ver qué es esto de lo que tanto se está hablando en todos los medios realmente, porque cada vez que cambiamos un canal de televisión, ahí está el tema de la reforma judicial. Y para eso contamos con 4 disertantes de excelencia que hoy nos van a estar hablando detalladamente de distintas perspectivas de lo que implica un poco este proyecto que está en el Congreso de reforma de la justicia. Primero que nada, agradecerles a Martín Ollanarte, Alejandro Fargosi, Ignacio Colombo y Marcela Basterra. Muchísimas gracias de parte de la facultad, de parte del decano. La verdad que es un placer contar hoy con su presencia y seguramente va a ser un placer escucharlos y seguramente todos van a estar también atentos a lo que nos puedan informar y dar conocimiento de este tema. Gracias a Germán Farina, que me ha ayudado a organizar, a la Secretaría le ha ayudado a organizar esta actividad. La verdad que ha sido una ayuda muy grande para poder coordinarla y estar hoy acá hablando de este tema. Y bueno, a todos los presentes. Voy a dar más que nada unas pautas de manejo para hoy. Les voy a pedir a todos que tengamos el micrófono desactivado por una cuestión de orden al momento de las exposiciones. También la cámara, por una cuestión de conectividad, a veces por ahí se mezclan las imágenes y la verdad que lo interesante va a ser que cuando la persona esté exponiendo la podamos ver a ella o a él. Y por último, las preguntas que se vayan haciendo se tienen que hacer en el chat. Ahí después de todas las exposiciones en las cuales va a haber una retroalimentación entre los diferentes disertantes, se van a responder al final. Con Germán vamos a ir moderando las preguntas, pero por favor hagámoslas en el chat, así no se genera sino una falta de entendimiento. Sin mucho más, para que ya le doy la palabra a Germán para que él haga oficialmente las presentaciones. Yo voy a seguir admitiendo gente, pero bueno, repetir una vez más, muchas gracias, doctores y doctora. Es un placer contar con ustedes y gracias a todos los participantes. Cualquier otra cosa que me haya olvidado de decir la voy a estar diciendo después, pero bueno, por el momento nada más. Ger, te doy la palabra, si ya vos empezás con las disertaciones. Perfecto. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por su participación. Reitero el agradecimiento a Ignacio, Marcela, Martín y Alejandro por haber aceptado esta invitación para debatir este tema respecto a la reforma judicial. Simplemente a manera de introducción, creo que estamos ante un momento importante en la Argentina respecto a la reforma judicial, pero creo que esto no es todo, es solamente una parte de la posible reforma a la justicia. Así que bueno, me parecería interesante que empecemos a debatir por lo menos el proyecto que ahora ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, para que luego sea tratado ya en la Cámara de Diputados. En primer lugar, va a tomar la palabra el doctor Alejandro Fargosi, que es abogado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires, ex consejero de la Magistratura Nacional, que nos va a hablar sobre reforma de la justicia, oportunidad, costos y riesgos. Doctor Fargosi, lo escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias a la universidad y a ustedes que lo están organizando por invitarme. Es un honor, y es un honor por partida doble, porque creo que esto de las redes y de las maravillas tecnológicas que estamos viendo cada día más están lentamente acercándonos a un sistema mucho más deliberativo, mucho más participativo, que ayuda a que en los pasillos, sea de tribunales, sea del Congreso, sea del Poder Ejecutivo, se deje de cocinar nuestro destino sin que siquiera podamos por lo menos quejarnos, que de eso se trataría el derecho de interpelar a las autoridades. Y en tren de interpelar, interpelaré. Esta reforma tiene una cantidad de efectos tan notable que, pese a que vengo desde hace años diciendo que hay que reformar la justicia, y en muchas cosas, en teoría, coincido con los planteos, cuando uno va a la letra de la reforma, prácticamente no puedo coincidir con nada.
y voy a tratar de ser breve por el tiempo que tenemos disponible, cada uno, después por ahí lo podemos profundizar en las preguntas. En primer lugar, sabemos que el trámite parlamentario ha sido desgraciado, en el sentido de que ni siquiera se conoció el texto cuando se votó. Fuimos invitados a hablar a algunas personas, pero bueno, eran charlas de 5 minutos en las que poco se puede hacer. Cualquiera que haya vivido bastantes años sabe que procesos de cambio profundos nunca pueden ser fruto del delirio de una persona, ni de un grupo, ni de análisis rapidísimos porque le urgen a alguien. Esto es una barbaridad, es un disparate. No, ni siquiera me refiero a que estemos en cuarentena, ni a la bendita pandemia, ni nada por el estilo. Me refiero a estas urgencias ficticias que son parecidas a las que destruyeron el Código Civil y parecidas a otras que pretendieron, entre comillas, democratizar la justicia. El kirchnerismo tiene una característica: usa las palabras lindas para que traemos píldoras amargas y de paso le quita el valor a las palabras, cosa de que logran, por ejemplo, que consenso, que tiene una sola acepción en el diccionario, se convierta en algo que se debe votar por mayoría, cuando todos sabemos que es por unanimidad. Pero dejando de lado ese pequeño detalle, que excedería el tema y yendo al proyecto de reformas, el proyecto de reformas es ponerse a decorar el 5º piso cuando no están echados los cimientos. Primer tema. ¿Por qué digo que no están echados los cimientos? Porque el eje de la cuestión del Poder Judicial no pasa por lo que están haciendo, sino por la Corte Suprema y por el Consejo de la Magistratura. Con lo cual, si no sabemos lo que va a terminar pasando en la Comisión Beraldi, poco tiene sentido ponernos a debatir sobre un área de la justicia que, además, tiene prácticamente nada que ver de manera directa con la población. O sea, ni la población considerada individualmente, ni la población considerada por provincia, donde hay algunas que necesitan urgentemente más sistema judicial y otras que no tanto o nada, dependiendo de cada caso, ninguna de estas necesidades se ve satisfecha con este revoleo de cargos que ha creado el proyecto. Revoleo que, por otra parte, tiene una característica económica devastadora, y es que nadie sabe cuánto va a costar, y cuánto va a costar para siempre. ¿Por qué digo para siempre? Porque nunca nos tenemos que olvidar que esto no es uno de esos temas que el tiempo se ocupa de solucionar. El tiempo lo que va a hacer es agravarlo, porque cada cosa que se hace en materia judicial incrementa lo que tenemos que pagar en impuestos de acá a la eternidad, como diría Hollywood. ¿Y por qué digo que lo incrementa de acá a la eternidad? Porque cada cargo judicial implica una jubilación del 100%, una pensión a la viuda, etcétera, etcétera, o al viudo, etcétera, etcétera, con lo cual los gastos en los que incurramos van a ser interminables e inmensos, porque seguramente nadie ha podido hasta ahora, que yo me haya enterado hasta este momento, nadie ha podido realmente valorarlo. Sí se han hecho algunos análisis muy interesantes, y es que en más de uno de los lugares del país donde se multiplican los, entre comillas, recursos judiciales disponibles, no se necesitan. Y además, hay otra premisa que es, digamos, postergada por el proyecto, y es de qué parte de la justicia estamos hablando. Porque hay dos justicias. Hay una justicia que es la Corte Suprema de Justicia, que es rica, y tiene hasta ese fondo anticíclico un título de primer mundo para una situación de tercer mundo. Y por el otro lado, tenemos el resto de la justicia, estamos hablando federal, ¿no? El resto de la justicia, donde, para que ustedes se den una idea, cuál ha sido mi experiencia personal al menos, se suponía que el Consejo de la Magistratura de la Nación estaba en el vértice superior del sistema y nos teníamos que comprar las hojas porque no había hojas, porque no había plata para las hojas, no había plata para papel. Con lo cual, los problemas económicos que va a terminar generando esta reforma van a ser simplísimamente resueltos. Se le va a sacar plata a otros sectores de la justicia. Con lo cual, vamos a lograr el ideal que pareciera que es el objetivo de algunos, que todo funcione mal. Además, hay otro punto, y es, ¿se soluciona los problemas que tiene Comodoro Pi nombrando más jueces, o estamos poniendo el carro delante del caballo? No solamente porque no estamos hablando de la Corte y del Consejo de la Magistratura, que son los dos grandes órganos que marcan el paso de la justicia, sino porque si hay malos jueces, lo que hay que hacer es echarlos. Y si necesitamos mejores jueces, lo que hay que hacer es mejorar los sistemas de selección. No meter cada vez más jueces y más empleados y más todo, en un país que está exánime, porque la realidad es que ustedes, yo, todos los que pagamos impuestos, estamos exánimes de pagar impuestos para un sistema
que realmente no nos satisface. Con lo cual, la pregunta no es si se funciona bien o funciona mal, sino si este proyecto va a corregir algo. Por no entrar en otras, que creo que no, la respuesta claramente es no, por no entrar en otras honduras todavía peores, y es cuando vamos a temas de detalle y descubrimos, por ejemplo, que se viola frontalmente la Constitución con esto de los jueces subrogantes para subrogar a un juez que no existía, o sea, juez subrogante en juzgado nuevo, lo cual es una barbaridad, va directamente contra el sistema constitucional, sistema que, más allá de que hay gente que quiere que la ley y la Constitución digan lo que ellos pretenden, también hay algo que se llama el espíritu de las leyes, y lo escribió Montesquieu hace un montón de tiempo, hay algo que se llama el espíritu y es claro que no es concebible un juez suplente, digo, para hablar como podríamos hablar en la calle, no es concebible un juez suplente que supla a alguien que nunca existió, que es un juez titular, y sobre todo que lo supla con esa manía que tenemos los abogados, que a mí me tiene cada vez más agobiado. No sé si la tienen otras profesiones, yo hablo de la mía, donde ya tengo derecho adquirido a criticarla, por un tema de antigüedad. Esa manía que tenemos los abogados es vivir en un mundo irreal de normas. Nosotros creemos que se sanciona la norma y se soluciona la realidad. Bueno, la norma dice, me hizo acordar lo de los 40 días de la prueba en el juicio ordinario, ¿no? La norma dice que los jueces estos subrogantes, suponiendo que no fuesen subrogantes, suponiendo que se haga bien, bueno, durarán un año más medio. Si sabemos que no hay ningún plazo que se cumpla en Argentina, ni siquiera el de ir a encontrarnos a un restaurante a comer. Vamos a seguir teorizando. Y eso me lleva a lo que es un tema que me tiene absolutamente, como les decía, obnubilado, y es ¿por qué no tratamos de hacer algo eficiente que parta de la realidad y nos responda los requerimientos que tiene la gente? Lo que quiere es una mejor justicia. Nuestro sistema judicial no funciona, y no funciona porque no funcionan ni la Corte, como correspondería, que es la que mejor funciona dentro de todo, ni el Consejo de la Magistratura. El tema del Consejo de la Magistratura de la Nación es un drama, no es un problema, es un drama, entre otras cosas, porque fue reformado en el 2006 violando la Constitución, con un equilibrio que no es tal, 7 políticos, 3 jueces, 2 abogados y un académico que en realidad es un político porque representa las universidades nacionales que tienen un componente de política fuerte, no excluyente, pero fuerte. Y a partir de eso se va elaborando toda una realidad que es falsa, porque la realidad es que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema donde se le permite a jueces que tienen el juzgado atrasado dedicarse a actividades extracurriculares que les absorbe una enorme cantidad de tiempo. Es una ficción el horario judicial, es una ficción el mes judicial, el calendario judicial, y es una ficción que no sean responsabilizados por su trabajo. Nosotros vivimos en un esquema donde nos han convencido que los jueces no deben ser juzgados por el contenido de sus sentencias, cosa que no está escrita en ningún lado. Lo que dice la ley es otra cosa, y es que deben ser independientes los jueces, y se debe garantizar la independencia judicial, pero la independencia judicial no implica ponernos más allá de la ley. Con lo cual el sistema no funciona ni siquiera desde lo teórico, no ya desde lo práctico. Y si vamos a lo práctico, todavía peor, porque el nivel de política del Consejo de la Magistratura es tan, pero tan agobiante que, les cuento esta anécdota personal, un día uno de los consejeros kirchneristas con los que se va trabando una relación de cierto afecto en el trabajo cotidiano, se ve que me vio muy atribulado y me dijo, no sé para qué te calentás tanto, si lo que votamos acá se decide en el Congreso. O sea, en el Congreso y en reuniones secretas, entre las mayorías ¿quiénes son? Los políticos y eventualmente los 3 jueces, se deciden cosas que cuando van a la mesa de votación, cuando van a lo que se llama el plenario, ya están cerradas. Y esto no puede ser. Se votan jueces por paquete. La justicia no se enjuicia a sí misma jamás. ¿Cómo es posible que se revoque? Pasa con relativa frecuencia. Que se revoque una sentencia con términos durísimos para el juez sentenciado, el sentenciante en primera instancia o en segunda, y esos antecedentes no se manden al Consejo a ver si ese juez no ha incurrido en algún caso de grosera violación de la ley. En fin, hay mucho para arreglar, pero fundamentalmente lo que importa en esta charla son, para mí, 2 temas. Primero, pongamos el ojo en el Consejo de la Magistratura, o en lo que haga la Comisión Beraldi con su consejo al presidente del Consejo de la Magistratura, pongámoslo en lo que pretenda hacer o haga con la Corte,
y fundamentalmente seamos realistas. Es muy importante ser realistas, porque si no lo que vamos a hacer es aumentar nuestra colección de frustraciones, que ya es bastante grande, y que sería bueno que los jóvenes sepan que no es que nosotros no lo fuimos y estábamos llenos de ideales, sino que nos equivocamos. La realidad no se cambia solamente a fuerza de leyes, hay que cambiar la manera de actuar. Hablando, por ejemplo, de la designación de jueces, era muy interesante una frase que siempre decía y sigue diciendo Recondo, que es una frase que viene del sistema inglés. Los ingleses, con esa bonomía que los caracteriza, dicen que para ser un monje lo que se necesita es ser un caballero, una dama, y después, si no se sabe derecho, se puede aprender. Pero lo que no se puede aprender es ser una persona correcta. Y en el sistema que tenemos, el proceso de selección tiene demasiados agujeros, y más agujeros tiene el sistema de enjuiciamiento. Pues el sistema de enjuiciamiento demuestra que el problema de la justicia tiene como dos vías. Tiene la vía de entrada de los jueces, que debe ser muy mejorado, y tiene la vía de salida de los jueces, que debe ser muy, muy, muy mejorado. Conclusión, este proyecto no sirve absolutamente para nada, salvo para que paguemos más impuestos, y para demostrar algo que es el metamensaje de todo este proceso que estamos viendo, y es acá mando yo. Ese acá mando yo tiene un emisor del mensaje, que es Cristina Kirchner, y un receptor, que somos todos. Si este proyecto sale, lo que se le está diciendo a todos es dominio al Ejecutivo, dominio al Legislativo y dominio al Judicial. Eso no es lo que quiero para mi país, yo por lo menos. Muchas gracias, Alejandro, y la verdad, impresionante, impecable con el respeto del tiempo. A continuación, escucharemos al doctor Martín Ollanarte. El doctor Ollanarte es abogado, magíster en leyes por la Universidad de Harvard, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad El Salvador, y él nos hablará sobre claves del proyecto de ley de reforma de la justicia federal. Martín, te escuchamos. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a Germán, a la universidad y a todos los que se han tomado un minuto para conectarse y poder dialogar sobre este tema que es tan importante. Yo quiero señalar 4 aspectos del proyecto que, en mi opinión, tienen, de aprobarse el proyecto, el efecto de menguar, debilitar la independencia del Poder Judicial. No es ya solamente que lo creo al proyecto inoportuno o inconveniente, creo que tiene 4 aspectos muy problemáticos y voy a tratar de explicarlos brevemente. El diagnóstico central que tiene el Poder Ejecutivo al enviar este proyecto, que está reflejado en el mensaje de elevación, el mensaje 51, con el cual se acompaña el proyecto de ley al Senado, es el de que existe una justicia pendular, cuando hablamos sobre todo del fuero federal en lo criminal y correccional federal. Y podemos estar de acuerdo con ese diagnóstico, pero todos los aspectos del proyecto que buscan solucionar esta cuestión, creo que lejos de hacerlo, lo agravan. Es decir, agravan la falta de independencia del Poder Judicial, que es la causa real de esta falta de equilibrio, ¿no? que explica ese péndulo del que nos quejamos todos. El primer punto sobre el que me quiero centrar entonces es el corazón del proyecto, que es la unificación de los fueros. La unificación del fuero en lo penal económico con el fuero criminal y correccional federal y la posterior ampliación de cargos dentro de este fuero nuevo que se va a denominar penal federal. Creo que este aspecto que se lo presenta como, digamos, una manera de licuar, disolver, menguar el poder que hoy pueden llegar a tener los jueces federales de lo que denominamos habitualmente Comodoro Pi, creo que tiene un problema, primero, de concepto, porque como ya lo dijo recién Alejandro, el problema no es cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, no es cuestión de aumentar la cantidad de jueces, porque si los nuevos jueces son malos, el problema que vamos a tener es más grande, simplemente. Y desde otro punto de vista, creo que genera un nuevo fuero que nace debilitado, nace expuesto a la voluntad y a los caprichos del poder por una sencilla razón. Y para entenderla tenemos que también pensar en paralelo en otra cuestión grave que está pasando, que es la de los traslados de magistrados, que están siendo, un grupo de ellos, revisado por el Senado en estos momentos. ¿Qué quiero decir con esto? La unificación de fueros parte de una premisa que es el Congreso puede reorganizar la justicia federal, y eso es correcto,
pero los jueces que van a pasar a integrar esa nueva justicia federal provienen unos del fuero penal económico y otros del criminal y correccional federal, sin que ninguno de estos jueces tenga acreditada idoneidad, haya concursado en ninguna de las otras materias del otro fuero, que va a pasar a integrar de modo unificado. De modo que si vemos esta iniciativa a la luz de lo que está pasando con el traslado de los jueces, nos encontramos con un problema. Y queda muy claro con uno de los jueces que está siendo sometido a revisión, que es el caso del juez Fara. En el caso del juez Fara se trasladó del fuero criminal y correccional federal al fuero penal económico. Y al objetar este traslado, el Consejo de la Magistratura dijo expresamente que estos dos fueros no tienen idéntica competencia material. ¿Y cuál fue la respuesta ante esta falta de identidad en la competencia material? Bueno, que se lleve adelante todo un proceso de revisión, que convalidó el Poder Ejecutivo al remitir los pliegos del Senado y que la Comisión de Acuerdos, en fecha reciente, dijo que estaba, digamos, mal hecho ese traslado por la falta de identidad en la materia. Si extrapolamos este criterio a lo que, digamos, es el corazón del proyecto, que es la unificación de los fueros, nos encontramos, como dijo un constitucionalista amigo, Manuel García Mansilla, que todos estos jueces que pasan a integrar el nuevo fuero pasan a estar en comisión, pueden estar ahora o en el futuro sujetos al mismo procedimiento de revisión que están siendo objetos los jueces Bruglia, Bertuzzi, Castelli, Fara y otros 6 jueces más que de un modo caprichoso el Consejo de la Magistratura ha identificado y ha sometido a un nuevo proceso de nombramiento. Es decir, que esto, que es el corazón del proyecto, tiene este problema que hace que estos jueces pasen a ser vulnerables y en este gobierno, el que viene, alguien pueda tomar el mismo criterio que tomó el Consejo de la Magistratura en la resolución 183, el presidente Alberto Fernández al remitir los pliegos, y el Senado, digamos, comandado por Cristina Kirchner, que ha revisado, por ahora solamente en comisión, pero anticipamos que lo va a hacer en el Pleno, retirando el acuerdo a estos jueces y generando un problema institucional que va a ser difícil resolver. El segundo punto que quería tocar, participó de alguna manera también Alejandro, que tiene que ver con el costo del proyecto, si esto además lo conjugamos con lo que se propone para la justicia federal con asiento en las provincias. O sea, hay una idea que yo comparto que es la justicia federal en las provincias podría ser más especializada. Hoy tenemos juzgados multifuero, con secretarías que se ocupan de distintos temas, pero con magistrados que los deberían concentrar y conocer en su totalidad. Casos penales, casos no penales, contencioso administrativo, muchas veces estas cuestiones están unificadas. El gobierno anterior tuvo una idea que era aprovechar las estructuras existentes, las secretarías existentes y nombrar magistrados para permitir cierta especialización. Pero como bien dijo Alejandro, y vimos todos en la aprobación del proyecto en el Senado, esta idea mutó hacia un festival de cargos de 279 cargos que se preveían originalmente, terminamos creando, el proyecto propone la creación de alrededor de 1000 cargos. Entonces, cuando vemos este crecimiento exponencial, además de lo que resulta objetable desde el punto de vista político y cómo esto puede ser usado para comprar voluntades, vemos que el costo económico del proyecto es enorme. Y esto se vuelca dentro de un contexto donde el actual esquema presupuestario ya del Poder Judicial es insuficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a sumar un costo de 6.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, nadie lo ha calculado todavía con precisión, pero digamos una suma descomunal, mientras que el Poder Judicial de la Nación está con un estado de emergencia edilicia de infraestructura declarado el año pasado y con una estructura presupuestaria que deriva de la ley de emergencia, de la ley de autarquía judicial, la 23.853, que hace que el Consejo de la Magistratura, a cifras del 2019, tenga recursos presupuestarios exclusivamente para financiarse hasta un 60% del año. Digamos, los fondos le alcanzan hasta el mes de agosto. Y además, esa masa de recursos se destinan en un 96% al pago de sueldos. En consecuencia, ¿qué ocurre? No tenemos infraestructura, como dije recién, hay emergencia, y no tenemos recursos suficientes para atender el año entero con la estructura que existe el día de hoy. ¿Qué quiero decir? Si le sumamos un costo enorme como el que se prevé en este proyecto, la dependencia económica y financiera del Poder Judicial de la Nación respecto del Tesoro Nacional se va a multiplicar también.
Entonces, un problema que ya existe se va a ver agravado y sabemos que en un país donde billetera mata galán, digamos, todas las bellas intenciones que puedan estar detrás de, por ejemplo, especializar la justicia federal con sede en las provincias, bueno, podemos ver rápidamente que va a causar un efecto devastador respecto de la independencia que tiene que tener esa justicia federal. Sobre todo cuando no se toca la alícuota que, digamos, distribuye los fondos del Poder Judicial de la Nación entre la Corte Suprema y el Poder Judicial, digamos, que está administrado por el Consejo de la Magistratura. Esto que fue objeto de la reforma en 2013, pero que luego se sacó del proyecto de ley por temor a que hubiese represalias de la Corte, hoy vemos que está ausente, lo cual demuestra que no hay una verdadera intención, o por lo menos no se tiene en cuenta el efecto devastador sobre la independencia del Poder Judicial que puede llegar a tener este costo exponencial. El tercer tema que quería tocar, desde el punto de vista técnico también, es que este festival de cargos y creación de, digamos, nuevas estructuras se da en un contexto donde el Poder Judicial ya está prácticamente diezmado y tiene gran cantidad de cargos vacantes. En la actualidad hay un total de 988 cargos en la justicia nacional, contando la justicia federal propiamente dicha y los cargos nacionales en la capital federal, de los cuales 294 están al día de hoy vacantes y de los cuales 169 cargos están a disposición del Poder Ejecutivo, pendientes de que el Poder Ejecutivo remita las ternas al Senado para que se consiga un nuevo acuerdo. De modo que el contexto en el cual aumentamos exponencialmente los cargos judiciales se da en un momento en donde ya de por sí un tercio del Poder Judicial está vacante. ¿Y qué se propone para remediar esta vacancia? Bueno, como dijo Alejandro recién, un proyecto de designación de jueces subrogantes, pero técnicamente serían jueces interinos, porque no habría nada para subrogar en juzgados recientemente creados, que están, digamos, en contradicción, esas designaciones, con lo que la Corte ha dicho en los casos Rosa y Uriarte. Es decir, se lleva al Poder Judicial a una situación en donde gran parte de su personal va a estar vacante, el único modo que va a haber para cubrirlo es el de jueces interinos. El proyecto propone un parche que es inconstitucional y eso va a generar una gran vulnerabilidad a todos los magistrados que tiendan o que sean llamados para cubrir estos cargos, que va a ser muy difícil y va a tomar mucho tiempo poder llenarlos a lo largo del tiempo. Por lo cual, este es un tercer factor que debilita la independencia del Poder Judicial, porque los jueces que no tienen estabilidad plena son obviamente jueces vulnerables. Y el cuarto punto que quería tocar, y con esto cierro, que es la creación de un tribunal de conflictos de competencia. Este es un viejo problema que obsesiona al oficialismo desde la época de 2013, donde estaba en discusión si cierta reforma sobre los medios de comunicación tenía que ser resuelta en el fuero en lo contencioso administrativo o en el fuero en lo civil y comercial federal. La ley de medidas cautelares contra el Estado ya dijo en aquel momento, en 2013, en plena pelea por el caso Clarín, que tramitaba en el fuero civil y comercial federal, que los conflictos de competencia entre este fuero y el fuero contencioso administrativo debía resolverse en lo contencioso administrativo. Pero eso no fue suficiente y existen todavía conflictos de competencia negativos que hacen que muchas cuestiones todavía falte resolver si corresponden a un fuero o corresponden al otro. Por eso en el proyecto se propuso primero unificar ambos fueros, pero luego se abandonó esa idea y en el artículo 43 del proyecto actual se crea un tribunal de instancia única e inapelable que va a resolver estos conflictos de competencia, pero con una particularidad, que va a haber 2 jueces designados por la Cámara en lo contencioso administrativo y un juez designado por la Cámara Civil y Comercial Federal. ¿Qué efecto tiene esto? En primer lugar, claramente subordina el fuero, finalmente, Civil y Comercial Federal al fuero en lo contencioso administrativo. Y además, como estos magistrados van a ser designados por las cámaras, de nuevo se viola lo que la Corte dijo en el fallo Uriarte,
porque allí la Corte dijo que los magistrados que integren cualquier tribunal tienen que ser designados con un procedimiento en el que intervengan los 3 órganos de la Constitución que, digamos, menciona el artículo 99, inciso 4 de la Constitución. Esto es el Consejo de la Magistratura, el Presidente y el Senado. Es decir, un tribunal que va a ser integrado por jueces designados por cada una de las cámaras viola abiertamente este principio y también debería ser, a la larga, declarado inconstitucional. Por lo cual, en este cuarto aspecto, en donde, digamos, se tramitan cuestiones que tienen que ver con temas muy sensibles para el gobierno actual, no por nada en 2013 el Fuero Civil y Comercial se lo designó el fuero en lo clarín y lo rural. Bueno, vemos que aquí... 2 minutos, Martín. Sí, vemos que aquí, en el proyecto, se crea un tribunal flojo de papeles, donde van a intervenir magistrados que tampoco van a tener estabilidad ni van a tener los requisitos que prevé la Constitución y que, por lo tanto, van a, digamos, tener por efecto ser, por un lado, vulnerables y, por otro lado, con una marcada preponderancia del fuero en lo contencioso administrativo. Creo que esta solución para los problemas que pudiera haber de competencia entre el Fuero Civil y Comercial Federal y contencioso administrativo es, ya dije, inconstitucional, inoportuno y, por lo tanto, y especialmente nos debe generar una alerta por los antecedentes que este mismo problema ya viene teniendo con el actual oficialismo. Con estos 4 puntos creo que doy un pantallazo de lo que yo pienso es un pésimo proyecto para la independencia del Poder Judicial. Muchas gracias, Martín, y gracias también por atenderte al tiempo. A continuación escucharemos a la doctora Marcela. La doctora es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesora de Derecho Constitucional en la misma Casa de Estudios y expresidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La doctora nos hablará sobre el Ministerio Público Fiscal, el significado de independencia a que se refiere la Constitución Nacional, su rol a partir de la implementación del sistema acusatorio. Doctora, la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Nacional de Cuyo, a la Secretaría de Graduados, a la cátedra del doctor Castiñera y en especial a Germán, que armó todo este espacio de debate con tan acreditados colegas y veo un calificadísimo auditorio, con lo cual, bueno, es un gusto estar acá y agradezco mucho. Yo me voy a referir al Ministerio Público Fiscal porque entiendo que en nuestro sistema republicano es uno de los pilares fundamentales en cuanto a lo que hace, lo que ya recientemente mencionaba Martín y también Alejandro, a la independencia del Poder Judicial, que es una de las cuestiones fundamentales en torno a las cuales gira la reforma. Está organizado nuestro Ministerio Público en la Constitución Nacional como un órgano bicéfalo que, por un lado, el Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo la acción penal en defensa de la legalidad constitucional y de los intereses de la sociedad, y por otro lado el Ministerio Público de la Defensa, que tiene a su cargo la protección de los derechos fundamentales de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Yo me voy a abocar sobre todo al Ministerio Público Fiscal en orden a la importancia de la tarea que tiene encomendada y sobre todo a la figura del Procurador General, toda vez que es de público y notorio las cuestiones que pasan habitualmente con nuestro Procurador General, hoy lo que está ocurriendo, y todo esto creo que se debe básicamente a algunas cuestiones que tienen que ver con la debilidad republicana que tenemos en Argentina, que si bien tiene varios síntomas, hay dos que creo que son los que, en los cuales es manifiesta y palmaria. La primera es la gran concentración de poder que tienen los poderes ejecutivos en general, los presidentes en América Latina, a tal punto que hemos naturalizado, hablan en el derecho constitucional latinoamericano, de hiperpresidencialismo. Y el otro punto fundamental es en el fracaso total y la falta de eficacia en los controles relacionados a las causas de corrupción y a las causas de desvíos y abuso de poder.
Con esta problemática es que se vuelve verdaderamente importante que la Constitución le haya otorgado en el artículo 120 al Ministerio Público Fiscal independencia, autonomía funcional, autarquía financiera, y lo estableció en una sección distinta de la tríada clásica. Es decir, que a mi criterio, dentro de este tema del Ministerio Público Fiscal, básicamente nos tenemos que referir a dos cuestiones. La primera de ellas es en el marco que se da esta reforma constitucional, de la situación jurídico-política y de coyuntura, que ya Alejandro y Martín se han referido al respecto. Y el otro problema, o la otra cuestión en torno a la que gira, es a las lagunas constitucionales y a la problemática, las desventajas o los desaciertos constitucionales históricos, a tal punto que en 1853 fue incorporado con jerarquía constitucional cuando se estableció que la Corte tenía, en el artículo 91, que la Corte tenía que tener 9 miembros. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si se hubiera quedado evidentemente esa normativa del artículo 91, pero en 1860, cuando se cierra el círculo del poder constituyente originario, pierde jerarquía constitucional el Ministerio Público Fiscal hasta el año 1994. Relacionado al primer tema, el contexto sociopolítico en que se da la reforma, recientemente se mencionaba los cargos que se crean. Y fijémonos algo que es muy importante, que en relación a las fiscalías y secretarías que se crean en el interior del país y en la capital federal, es el número de 141 fiscales y secretarios. Mientras que de la Defensoría, en total es un 45 cargos, que suman 186 cargos, lo que sumado a esta gran cantidad, el volumen y la palabra que utilizó Martín, el crecimiento exponencial de los cargos de jueces, es absolutamente desproporcionado, es indirectamente proporcional al sentido que tiene que tener la descentralización del poder de los jueces, también en manos de los fiscales, toda vez que vamos desde el año 2014 sin prisa, pero sin pausa, hacia un sistema acusatorio. Y en este proyecto, como bien se ha explicado, la concentración de poder se enfoca en los jueces en detrimento de la independencia del Ministerio Público Fiscal y del sistema acusatorio, es decir, no tiene relación directa con el sistema acusatorio. La administración de justicia propia del sistema acusatorio abarca estos dos momentos que decíamos, la investigación y la decisión, y esa imparcialidad se tiene que dar en ambos momentos. Esto lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2005, en el caso Llerena, donde estableció que la garantía de imparcialidad es manifestación directa y proporcional del sistema acusatorio. A mayor abundamiento también lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cantuta de 2007 con Perú, y en el caso Cantoral también en 2007 y respecto de Perú, en el que la Corte Interamericana condena al Estado peruano en el entendimiento que el Ministerio Público Fiscal no cumplía correctamente con la función de investigar los delitos de corrupción porque tenía una dependencia directa del Poder Ejecutivo y esto afectaba su independencia. No nos olvidemos que nuestro modelo constitucional de independencia del Ministerio Público Fiscal del año 94 es tomado o tenido en cuenta al menos y muy similar al sistema que establece en un común capítulo separado, como una sección separada, que también lo establece de esta manera la Constitución peruana del año 93. De manera tal que, concluyendo esta primera reflexión, decimos que esta reforma constitucional sin duda estresa absolutamente al sistema republicano y a la democracia, toda vez que no se dan los consensos necesarios, no solamente a través, por el apoyo o no de la oposición, sino que además hay que agregarles que desde otros sectores de la sociedad civil, desde los sectores académicos, no hay un consenso respecto de esta reforma. Es decir, que estresa a la República y son muy graves este tipo de reformas porque
a mí me hace acordar a las que hizo recientemente en Hungría el premier Viktor Orbán, que fue severamente criticado. Hizo reformas institucionales cuya parte sobresaliente es la reforma constitucional y quedó reducido a la nada y pulverizado el Estado de Derecho. Entonces tenemos que tener cuidado que esto no ocurra respecto de la independencia, en este caso, del Ministerio Público Fiscal y en general con la reforma. El segundo punto yo decía que tiene que ver con los desaciertos y la situación en la que se pone al Ministerio Público Fiscal y concretamente, históricamente, en la Constitución, y justamente porque esta laguna que la Constitución no menciona ni cómo se los designa ni cómo se remueve al Procurador Fiscal de la Nación, hace que sigamos sobre el tema y el decreto 635 del 20 le encarga al Consejo Consultivo la conveniencia o no de modificar el régimen actual de designación y remoción de los titulares y del Ministerio Público Fiscal y del Procurador General y la posibilidad de establecer la temporalidad de sus mandatos. De manera tal que entonces tenemos que ver algo, y no es casualidad, yo voy a mencionar brevemente las 4 posturas que hubo en la Convención Constituyente del 94 y el correlato en la doctrina constitucional, porque esto está directamente relacionado con la constitucionalidad o no de poder establecer una mayoría grabada de 2/3 para de los miembros presentes del Senado, para la designación y la remoción por juicio político, que ha sido tachado en algunos casos de inconstitucional. Hubo 4 posturas, decía. La primera de ellas, que fue uno de los dictámenes de la minoría, la Convención Constituyente, y es una doctrina minoritaria, que lo ubica al Ministerio Público Fiscal en la esfera del Poder Ejecutivo. Pero el fundamento o los argumentos jurídicos para ubicarlo en esta área tiene que ver con el buen funcionamiento que, ubicados también dentro del marco del Poder Ejecutivo, ha tenido en países como Alemania, Canadá y en Estados Unidos, sistema del cual Argentina tenemos un sistema constitucional muy similar. La segunda postura también es minoritaria, que lo ubica a este organismo en el área del Poder Judicial. Y acá la defensa o los argumentos más incontrastables es la historia constitucional que a través de leyes, aunque no tuvo jerarquía constitucional, salvo en el año 1990, siempre se lo ubicó en la órbita del Poder Judicial. La postura que fue el dictamen de mayoría y es mayoritaria en la doctrina es que se trata de un órgano extrapoderes, pero ligado al Poder Judicial. Y este dato tiene que ver con que la propia ley 24.309, cuando declara la necesidad de reforma, dice en el artículo 3.g incorporar al Ministerio Público Fiscal como un órgano extrapoder. Y la cuarta teoría, que es posterior pero a la sanción de la reforma constitucional, pero que tiene cada vez más adeptos, si bien sigue siendo, no es mayoritaria aún, es la doctrina que sostiene que se trata lisa y llanamente de un cuarto poder, como dice la doctora María Angélica Gelli. Tenemos un poder, hay 4 secciones en la Constitución en relación a los poderes: el primero, el Poder Legislativo; el segundo, del Ejecutivo; el tercero, del Judicial; el cuarto, del Ministerio Público Fiscal, y el constituyente se cuidó de no ponerlo en forma conjunta con los órganos de control como el Defensor del Pueblo o la Auditoría General de la Nación, que dependen del Poder Legislativo. Con lo cual, dice Gelli, no hay ningún obstáculo republicano para que fuera de la tríada no exista otro poder. Esto lo ha sostenido también el doctor Félix Klon, Amaya y Alberto Bianchi, que dice, es más un cuarto poder que un órgano extrapoderes. Entonces, cerrando, digo que ubicado en esta situación, ya sea en la situación de máxima, que se trate de un cuarto poder, o en la situación de mínima, que es la doctrina mayoritaria, que es un órgano extrapoder en el ámbito del Poder Ejecutivo, sin duda tiene que ser designado y removido
más allá que se establezca estrictamente la remoción por el juicio político de acuerdo a los artículos 53 y 59 de la Constitución y de la taxatividad de los sujetos pasibles de ser enjuiciados por juicio político, pero sin duda no para cumplir con la independencia que se refiere la Constitución Nacional, tiene que ser designado y removido por 2/3 del Senado, porque este es el único reaseguro que tenemos para defender la República y para controlar los excesos de poder, que es una de las cuestiones básicas que debemos defender y que en este momento está en juego y que sirvió como mecanismo de control ahora y en varios mecanismos en varios momentos de la historia argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu exposición. También gracias por respetar el tiempo. A todos, la verdad que muy bien los expositores han respetado a la perfección. Y finalmente, para concluir, vamos a escuchar ahora al doctor Ignacio Colombo Murúa, que es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, profesor de Derecho Constitucional y Teoría Política en las Universidades Nacional de Salta y en la Universidad Católica Argentina de Salta, y juez de garantía de la misma provincia. Él nos hablará sobre aspectos metodológicos para la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Doctor Colombo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Germán. En primer lugar, agradecimiento a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, a la coordinación de graduados, a Germán Fariña también por la invitación, y felicitaciones por la organización de este evento. Por un lado estoy contento por participar en este evento, y por otro lado triste porque lo tenemos que hacer virtualmente, y no podemos estar ahí en Mendoza disfrutando de un buen vino con mi amiga Gabriela Ábalos, que también está ahí, que le mando un saludo, que está escuchando. Un poco la idea de la charla mía es hacer algunas reflexiones. También le pido a Germán que me avise si me estoy excediendo del tiempo, por favor, sobre los aspectos metodológicos de la reforma, porque advierto que hay muchos errores o muchos problemas conceptuales en la forma de abordar la reforma en general, y particularmente a la Corte de Justicia de la Nación. Esto se puede deber o realmente a un problema conceptual de partida, o tal vez a otra intencionalidad, como mencionaba el doctor Fargosi en su exposición. Por dar un ejemplo, en la reforma, como bien mencionaba Marcela Basterra recién, en la reforma de la Justicia Penal Federal Argentina, la metodología es muy errada porque estamos, como ella indicó, entrando en un sistema acusatorio, y la reforma se centra en la creación de numerosos juzgados. También en la exposición de Martín se escuchaban muchas reflexiones sobre los jueces, pero no se escuchaban muchas reflexiones sobre los fiscales. Y precisamente en un sistema adversarial acusatorio lo que hay que fortalecer es el Ministerio Público Fiscal y no a los jueces, digamos, a replicar cargos como se hizo incluso en las observaciones de todos los procesalistas penales, como Alberto Binder, que hizo una crítica muy dura a la reforma. En el Senado, en vez de corregir esa cuestión, se aumentaron más cargos y más juzgados. Y cuando se analiza el tema de la Corte, yo entiendo que pasa lo mismo. Yo en ese sentido que lo que es metodológicamente adecuado cuando uno piensa sobre un diseño o la reforma de un poder del Estado, como el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo primero que debe hacer es identificar o determinar el modelo de Corte, en este caso, al que quiere llegar, ¿sí? Es decir, qué queremos que sea la Corte y cuáles queremos que sean sus funciones. Y este es un paso previo, ineludible, incluso para hacer un diagnóstico, para indicar si funciona bien o mal la Corte. Recientemente el presidente le pidió a la comisión de expertos que designó que hagan también un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Corte. Bueno, este paso previo es indispensable si se quiere hacer un diagnóstico acertado. En otras palabras, si hemos diseñado una Corte Suprema de Justicia con el modelo norteamericano, como creo que es la Argentina, como cabeza de un poder del Estado, como como encargado de interpretar el derecho federal y última intérprete de la Constitución Argentina, cometeríamos un error si la criticamos por no funcionar como una Corte de Casación. Y yo entiendo que gran parte de los abordajes, de las críticas
y de los acercamientos y propuestas que se hacen al tema, caen en esta confusión. Por ejemplo, la crítica a la integración de la Corte como una integración insuficiente, o la crítica muy extendida en este tiempo sobre el funcionamiento del artículo 280 del Código Civil y Comercial de la Nación, el famoso certiorari criollo. En este sentido, si nosotros partimos de esta perspectiva, es decir, teniendo en cuenta el modelo de corte en el que está inserta la Corte Argentina, es decir, el modelo norteamericano, que tenga 5 jueces, que aplique seguido el artículo 280, que resuelva pocas causas durante el año, que ella misma se autodefina como una corte de competencia excepcional, en casos como, por ejemplo, Itzkovich o Anadón, es algo completamente razonable. Obviamente que hay cuestiones para mejorar, toda institución se puede mejorar, pero siempre dentro de este esquema de comprensión, ¿sí? No proponiendo modificaciones estructurales que cambian el modo en que está constitucionalmente diseñada la Constitución. Por el contrario, si nosotros queremos llegar a un modelo, al modo europeo de una Corte de Casación, es decir, una Corte que es intérprete del derecho común e intenta unificar el derecho común y codificado, ahí sí sería completamente inadecuado una Corte con 5 integrantes. Por ejemplo, la Corte de Casación francesa tiene 200 integrantes y resuelve cerca de 20.000 causas por año, o el Tribunal Superior alemán para materia común tiene 100 integrantes. Esto demuestra que son modelos distintos en principio. También será necesario, si es una Corte de Casación, obviamente también que se especialice por materia. Esto no es necesario si la Corte solamente interpreta materia constitucional. En cambio, si es intérprete de la materia codificada, tendrá que organizarse por especialidad. Y la pregunta que surge acá es si esto puede hacerse sin modificar la Constitución. Porque si nosotros decimos, como dije recién, que tenemos una Corte de naturaleza o de origen norteamericano, tender a una Corte de naturaleza o origen europeo podría ser un problema metodológico. En ese sentido, por ejemplo, se pueden analizar las expresiones de Zaffaroni, que es coherente porque él siempre hace mucho tiempo viene sosteniendo que debe haber una Corte integrada por muchos más jueces y dividida en salas, y paralelamente hace poco tiempo afirmó que para hacer una verdadera reforma del Poder Judicial y de la Corte es necesario modificar la Constitución. Entonces, otro aspecto metodológico que hay que tener en cuenta es que la reforma está planteada en este contexto, afortunadamente a mi modo de ver, solo dentro del nivel legislativo, con lo cual debe ser o debe tender a mejorar la corte que tenemos por modelo constitucional, que es la Corte del modelo norteamericano que ha recetado Argentina. También yo advierto otro problema, que bueno, esto no es una cosa originaria mía, sino que lo he leído en varios autores, que esta llamada esquizofrenia constitucional que tenemos los argentinos, porque por un lado tenemos una constitución de fuente claramente norteamericana, pero la dogmática se ha construido mirando siempre a Europa. Incluso el derecho infraconstitucional también se ha construido en base a la codificación europea. Y esto genera que los operadores del sistema muchas veces le pidan a la Corte Suprema cosas que la Corte no les puede dar porque no ha estado diseñada con ese sentido. Creo que este también es un problema que tenemos que pensar. Y a raíz de esto una pregunta más profunda, es decir, más allá de la coyuntura en la que estamos, ¿es necesario modificar la Constitución porque tenemos que modificar el modelo de Corte o no? Yo para contestar esta pregunta creo que hay que abordar al menos 2 cuestiones. Primero, ¿cuál fue la finalidad con la que se diseñó esa Corte tomando el modelo norteamericano como cabeza de un poder del Estado, a diferencia de los sistemas judiciales europeos, y también como una Corte que tiene el rol de control de los demás poderes y que se imbrinca en este sistema de pesos y contrapesos. Y en este sentido, lo que tiene que asegurarse una Corte es independencia. Y por otro lado, la segunda cosa que hay que analizar, y esto en cualquier reforma que se haga, es si esas finalidades originarias que están en nuestra Constitución de 1853 tienen virtualidad en la actualidad, es decir, si por el paso del tiempo y en el contexto actual, esas finalidades siguen teniendo vigencia o no, o han perdido vigencia, y por ende debe modificarse. Y yo para contestar esta pregunta, en primer lugar voy a sostener que hay que tener en cuenta que nuestro modelo constitucional, si bien sigue Estados Unidos, se ha apartado en algunos aspectos de la Constitución norteamericana, precisamente, por ejemplo, al diseñar un poder ejecutivo que tiene muchas más atribuciones que en el modelo norteamericano, y también sigo la dogmática constitucional mayoritaria, que indica que por distintos motivos
institucionales y motivos también culturales, este sistema ha ido virando hacia lo que Carlos Nino llamó un hiperpresidencialismo, es decir, un sujeto completamente hegemónico que desbalancea el control de pesos y contrapesos, que es el presidente, y que además ha cooptado en muchas ocasiones al Congreso de la Nación, que muchas veces opera como un mero escribano de las decisiones que toma el Ejecutivo. Es decir, se han erosionado los controles verticales y también los controles horizontales que implica el federalismo. Y en este contexto, no sin ciertas dificultades, el Poder Judicial sí aparece como el único poder que en algunos casos, en algunos fallos institucionales muy importantes, ha puesto algún límite al Poder Ejecutivo y ha restablecido en cierto sentido este sistema de pesos y contrapesos. Por dar un ejemplo, el más reciente, que se hablaba recién, el Consejo de la Magistratura y la Ley de Democratización de la Justicia, el caso Rizzo, si se quiere, ¿sí? Que fue antipático y contrario a los intereses del Poder Ejecutivo. Por ende, en este contexto, las finalidades de un Poder Judicial independiente que controla los demás poderes y con la Corte Suprema, que es cabeza de un poder de Estado, tiene plena vigencia. Esa es la conclusión en este punto. Por otro lado, también tiene que ver con la cuestión metodológica, es decir, si nosotros concedemos realmente que estamos en un hiperpresidencialismo, esto tiene implicancias también en una propuesta de reforma que viene precisamente del Poder Ejecutivo, es decir, debe hacernos sospechar, debe hacernos prestar atención de lo que se está proponiendo, porque la teoría de la elección racional nos dirá que es muy poco probable que el sujeto hegemónico en un sistema, que en este caso es el Poder Ejecutivo, proponga una reforma que en definitiva lo va a perjudicar porque lo va a terminar debilitando. Lo más probable es lo inverso, es decir, que el poder hegemónico proponga una reforma, tal vez para erosionar los demás poderes del Estado, y por ende para mejorar su posición hegemónica en el sistema. Esto es de total, no digo que esto esté pasando, que hay muy buenos análisis que hicieron los expositores que me precedieron, que comparto, pero sí digo al menos que tenemos que estar muy atentos y prevenidos. Por otro lado, también se ha hablado en este mismo sentido de la oportunidad. Marcela, Martín, el doctor Fargosi hablaron de la oportunidad de la reforma, que yo creo que comparto completamente, cuando se habla de la coyuntura, es decir, estamos en una emergencia muy grave, sanitaria, con vidas que se pierden, económica, y no es el momento para ponernos a pensar en reformas de esta magnitud. Pero también yo creo que tiene una implicancia institucional por esto mismo que dije. Es decir, en este momento de emergencia, precisamente, este Poder Ejecutivo, que es el hegemónico, está en una posición superhegemónica, porque viene por las normativas de emergencia, gobernando a través de decretos, y por ende también tenemos que estar atentos en las medidas que se proponen desde el Poder Ejecutivo en estos momentos de hiperconcentración de poder. Y por otro lado, también relacionado con esto, también creo, y esto lo voy a decir medio en chiste, que se podría aplicar el miren quién habla o el muerto se ríe del degollado, porque el Poder Ejecutivo, que es precisamente uno de los principales problemas que tiene nuestro sistema, plantea que el problema lo tiene el Poder Judicial. Entonces uno debería decir, sí, es verdad que hace falta modificar muchas cosas del Poder Judicial, pero la reforma tiene que ser sistemática. Y tal vez primero hay que modificar lo que pasa con el hiperpresidencialismo y lo que pasa con un Congreso muchas veces cooptado o con un papel lamentable, como explicaba recién también el profesor Fargosi. Yo comparto eso. Entonces, bueno, son cuestiones que entiendo que hay que tener en cuenta. Luego, ¿de qué tenemos que estar atentos, por ejemplo? Y yo estuve leyendo el último tiempo un autor que se hizo muy conocido, un autor norteamericano, que se llama Landon, que ha propuesto un concepto que me parece interesante, que es el de constitucionalismo abusivo, que indica que hay que tener cuidado cuando hay precisamente desbalances de poder, y sobre todo en los ejecutivos, cuando se proponen reformas, porque a través de mecanismos constitucionales y legales se podría intentar convertir al sistema en un sistema menos democrático y tal vez más concentrado. Y él precisamente da ejemplos interesantes, porque dice que esto muchas veces ha pasado en la historia, hace análisis de derecho comparado que no tengo tiempo de mencionar, pero, por ejemplo, cuando se proponen reformas a la Constitución, por ejemplo, para saltear una decisión jurisprudencial que nos parece o que al gobierno le es antipática, o precisamente aumentando el número de jueces de la Corte. Es otra de las típicas medidas que se realizan para optar o para avanzar sobre el Poder Judicial. Y también digo, la historia también tiene que ser buena docente, como todos dicen. Los argentinos somos especialistas en tropezar varias veces con la misma piedra, pero hay que ver, en este sentido, cuáles son las acciones o los intentos que se han realizado desde el poder político para avanzar sobre el Poder Judicial. Por ejemplo, casi ninguna de estas es ajena a Argentina. Por ejemplo, a través
del juicio político generalizado a los miembros integrantes de la Corte Suprema que el poder político considera hostil. Esto pasó en Estados Unidos y pasó también en Argentina, por ejemplo, en 1957. También por medio de la ley, y esto se está discutiendo en la actualidad, aumentar el número de integrantes de la Corte para tener mayoría política. Esto también tiene su origen, o el primer caso de Packing Court tuvo su origen en la Corte en el gobierno de Roosevelt, cuando la Corte norteamericana era renuente a aceptar ciertas medidas del New Deal, que finalmente no se realizó. 2 minutos, Ignacio. Bien, ya voy terminando. No se realizó el Congreso no lo aceptó, aunque bueno, es mucho más compleja la historia. Y por último, reducir las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia a través de leyes, ¿sí? Que esto también es lo que se está discutiendo en la actualidad. Esto también pasó en Estados Unidos durante el gobierno de Lincoln, con una disposición que prohibía que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos intervenga en cuestiones de habeas corpus sobre la ley de reconstrucción que se había dictado luego de la Guerra Civil norteamericana. ¿Qué se puede modificar de la Corte en este contexto de que solamente puede ser una modificación legal? Bueno, entiendo yo, sí tenemos de verdad una ley muy antigua, la ley 48. Se puede, por ejemplo, verificar los problemas y cuáles son las causas de la gran cantidad de trabajo que tiene la Corte. Se tiene que trabajar o discutir sobre si debemos aceptar que la Corte se pronuncie sobre cuestiones de derecho común, verificar el tema de la doctrina de la arbitrariedad y la gravedad institucional, o que se limite solamente a las cuestiones federales. Tenemos que ver si es necesario que la Corte tenga o no un plazo para resolver. Tenemos que trabajar también sobre la publicidad adintra de la Corte, porque muchas veces no sabemos cómo funciona la Corte internamente, ni sabemos tampoco los criterios que tiene para tomar o rechazar distintos casos, ¿sí? Y también, aunque muchas de estas cosas las tiene que hacer la Corte de manera autónoma, cómo se estructuran las sentencias, porque si la Corte es la última instancia y el intérprete de la Constitución, tiene que dictar sentencias que sean muy comprensibles y bien estructuradas. Muchas veces hay muchas disidencias, minorías, fallos que no se entienden del todo. Por ejemplo, yo leí antes también de la conferencia el fallo Carranza-Latrubes, donde todavía la doctrina no está de acuerdo. ¿Qué dijo la Corte ahí? Si las opiniones consultivas son vinculantes o si simplemente son una guía. Bueno, nada más porque ya me quedé sin tiempo, así que bueno, les mando un saludo y quedo para el debate que se va a generar ahora seguramente. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Ignacio. Muy buena exposición también. Bueno, ante todo, antes de pasar a las preguntas, vamos a otorgarle a cada uno de los expositores 3 minutos más para bien, si quieren realizar algún comentario o algún aporte más sobre su exposición, o si quieren realizar algún comentario sobre la exposición de algún otro de los disertantes, para ya pasar, sí, a las preguntas que recuerden, las estamos leyendo en el chat y las vamos registrando para luego ser leídas. Respetando el orden que teníamos, vamos a hablar por el doctor Fargosi. Doctor, tiene 3 minutos más. 3 minutos, y en 3 minutos lo que voy a hacer es plantear una duda casi metafísica. Plantear la duda, no encontrar la respuesta. Eso se lo dejo a ustedes. Y es, ¿para qué estamos? O sea, más allá de para ganar plata, para mantener a nuestra familia, para pasarla bien, ¿para qué estamos los abogados? ¿Para qué están los jueces? Hoy decía Ignacio, o recordaba estos temas en los que uno no entiende una resolución judicial. Esto no funciona. O sea, nosotros tenemos que ser eficientes. Nosotros estamos para resolver problemas. Y los problemas no se resuelven convirtiéndolos en una cosa distinta a como llegaron a nosotros. El caso que mencionaba Ignacio no es el único. A todos nos ha pasado. Todos somos razonablemente instruidos. Cuando llegamos al extremo de no entender lo que quiso decir un juez, y nos pasa seguido, quiere decir que el sistema no funciona de raíz. Preguntémonos para qué estamos y tratemos de encontrar la respuesta a los problemas de la gente, no los nuestros. Gracias. Muchas gracias, doctor Fargosi. Doctor Ollanarte, sus 3 minutos. Bueno, muchas gracias. Yo querría hacer tres breves reflexiones. En primer lugar, no quiero dejar pasar y de insistir sobre lo nefasto que está haciendo la revisión de parte del Senado de ciertos traslados.
Y en este plano creo que es urgente que la Corte y el Poder Judicial, según la instancia que corresponda, pero tiene que haber una respuesta pronta que restablezca y subraye que los jueces trasladados tienen estabilidad. En el caso específico, por ejemplo, del doctor Bertuzzi, la Corte en la acordada 7 se refirió expresamente a su situación. Es decir, que tengamos al Senado de la Nación revisando el traslado de un magistrado que tiene una función delicadísima por el cargo que ocupa, esa sola situación ya es lesiva de la independencia del Poder Judicial y tenemos que exigirle o reclamarle o pedirle a la Corte y a los jueces en general, pero a la Corte como cabeza del Poder Judicial, que se pronuncien rápido sobre esta cuestión. Y en segundo lugar, veo que en las preguntas y está flotando la cuestión de la independencia y hay un problema que creo que excede a lo que podamos decir nosotros desde la ciencia jurídica o analizando la cuestión desde un punto de vista estrictamente técnico, que es la siguiente. La política argentina, y es un fenómeno que afecta a varios países del mundo, pero hablemos de nuestro país, se ha vuelto excesivamente personalista. Es decir, los movimientos, los partidos dependen en última instancia de una figura carismática y entonces los problemas, las desventuras judiciales, procesales de estas figuras carismáticas terminan siendo un problema político, termina siendo un problema del partido. El problema de una persona termina siendo el problema de buena parte de la sociedad que se tiene que ver representada en esos espacios. Esto hace que entonces el sistema político se vuelque específicamente y con mucha intensidad a garantizarse impunidad. Creo que eso es lo que estamos viendo ahora y no lo vamos a resolver mejorando marginalmente el proyecto que está en debate. Creo que la respuesta del sistema político tendría que ser contundente en cuanto al rechazo, pero después tenemos que pensar a gran escala cómo funciona nuestro sistema político. Si nuestro sistema político funciona tan mal como funciona, no hay vuelta que podamos darle desde lo normativo a la estructuración del Poder Judicial, siempre va a andar mal. Bien. Muchas gracias, Martín. Doctora Basterra, sus 3 minutos. Bueno, en realidad yo, en relación al tema del Ministerio Público Fiscal y a la importancia de su independencia y a la cuestión estructural que tiene que ver con uno de los pilares de toda la independencia del sistema, como bien ya recientemente describía Martín y también Ignacio. Creo que es, si bien quiero mencionar para que hay una doctrina de la Corte del caso Molinas que entendió que era inconstitucional exigir los 2/3 de la mayoría agravada del juicio político para los sujetos que no estaban comprendidos dentro de los pasibles de juicio político, y el argumento es lógico. Dice, en la historia, cuando la Constitución quiso comprender o quitar sujetos pasibles de juicio político, lo hizo en 1860 cuando saca el poder legislativo de estos sujetos que habían sido involucrados o incluidos en 1853, y en 1994 cuando quiso expresamente, exprofeso, poner al jefe de gabinete de ministros, así lo hizo. Pero esta doctrina de la Corte de 1991 en el caso Molinas, si bien después fue sostenida en el año 2017, entendiendo la inconstitucionalidad de este modo de remoción del Ministerio Público Fiscal, fue en el año 2017 únicamente en el caso Será Justicia de un fallo, una sentencia de primera instancia. Pero tengamos en cuenta que esta doctrina del 91 deja de lado un precedente que sí es con el que personalmente estoy de acuerdo, de la Corte de la doctrina hasta ese momento, en el año 1988, en el caso Cagliotti, donde la Corte hace suyo los argumentos de la entonces procuradora Graciela Reiris, donde dice que en razón de la trascendente tarea y la alta función que la ley le ha encomendado al Ministerio Público, la aplicación del artículo de la Constitución que se refiere
para la remoción del procurador general al juicio político es perfectamente aplicable. Una doctrina que en el 91, a pesar de ser en contra en el caso Molinas, Fait lo entendió en el mismo sentido, y Fait dice que si la ley establece un mecanismo de remoción para funcionarios públicos que tienen igual jerarquía que otros que pueden ser sometidos a juicio político, nada obsta a que la ley así lo establezca y no hay una extralimitación por parte de la ley. Entonces, yo insisto que a pesar de ello, tanto en la ley del 98 como la ley 27148 del 2015, se establece la sanción y remoción con los, la designación y remoción con los 2/3 de parte del Senado. No perdamos de vista que esto es un estándar adquirido y que sería una involución muy grave para el sistema republicano y una falta total de controles, las circunstancias de que se vuelva para atrás, aunque para una parte de la doctrina pueda ser constitucional y que quede sujeto y librado a simples mayorías. La otra cosa que quiero decir es en relación a la Corte Suprema, algo que la excelentísima exposición de Ignacio la comparto totalmente, y hay un dato no menor que se señala, es que siguiendo la tradición norteamericana, los nombres de las cortes en Estados Unidos se conocen por el nombre de los presidentes de la Corte o por los jueces de destacada doctrina, no sé, la Corte de Cardoso, etcétera. En cambio, en Argentina se conocen por el nombre de los presidentes. De ahí esta simbiosis que decía Ignacio, Martín, que nosotros describíamos, el tema del hiperpresidencialismo y los problemas que tiene la falta de independencia, que yo decía en relación al ministerio y también en relación a la Corte. Y creo que tenemos una oportunidad histórica en la Corte de no cambiar el número y los cambios, como dice Ignacio, hacerlos en otras cuestiones, en funcionamiento, etcétera, pero no en cuestión del número. Y tiene que ver con que 2 de los miembros actuales fueron nombrados por el expresidente Duhalde, que son Maqueda y Lorenzetti. 2 de los miembros actuales fueron nombrados por el expresidente Macri, que son Rosenkrantz y Rosati, y la doctora Hayton, que fue nombrada por la expresidente Kirchner. Entonces, esta no es la corte de Cristina Kirchner, ni la corte de Macri, ni la corte del presidente Fernández. Es una corte que no responde a un presidente. Solo queda no tocar la cantidad de miembros para salvaguardar la República y finalmente, como recién exhortaba Martín, que la Corte sea la garantía final de nuestros derechos del sistema republicano, como todos estamos esperando. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, y finalmente, Ignacio, tus 3 minutos. Bueno, muchas gracias, Germán. Solamente 2 puntos para complementar muy breve la exposición. Otra cosa importante metodológicamente que veo que no se suele hacer en Argentina es hacer un poco de derecho comparado, porque los mismos problemas que siempre tenemos en Argentina ya están testeados y probados en otros países. Por ejemplo, en cuanto a las reformas de la Corte, hay una experiencia muy negativa y una experiencia muy positiva. Una muy negativa en Brasil, donde se hizo una modificación que, si se quiere, fue en esta línea de transformar un tribunal que no estaba pensado para ello en un tribunal de casación, y eso generó y sigue generando un cuello de botella de causas, de miles y miles de causas sin resolver, que los brasileños trataron de resolver con reformas legislativas, por ejemplo, creando tipos fallos plenarios que se llaman súmulas vinculantes, pero no lo han podido resolver. Y hay un caso positivo, que es la reforma de la Corte o del Tribunal Mexicano, que originariamente en 1917, perdón, en donde se fue delegando competencias de casación en los tribunales de circuito, mucho más cercano al modelo norteamericano, y se fueron estableciendo mecanismos también de unificación de jurisprudencia. Esto le sirvió a la Corte Mexicana para estar muchísimo mejor en la actualidad. En cuanto a qué otra cosa se podría ver en cuanto a la reforma de la Corte, bueno, se podría pensar en una Corte antigua de 1853, que ahora funciona en un sistema de integración, en un sistema interamericano, si no es necesario modificar alguna cuestión para compatibilizarla con el sistema interamericano. Por ejemplo, tuvimos el caso ministerio y esta pelea entre la Corte argentina y la Corte interamericana.
se podría pensar si no se puede crear un recurso ante fallos donde condenen a la Corte, al Estado argentino, por dar algún ejemplo. Son cuestiones que se deberían pensar, o un mecanismo específico para la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana, que es un gran problema que tiene la Corte Interamericana, por otro lado. Y un solo punto sobre lo que dijo Marcela, que estoy completamente de acuerdo, y que acá en Salta tenemos experiencia, pues ya estamos con el sistema acusatorio, tanto a nivel federal como el provincial, funcionando, con algunos problemas, pero bueno, funcionando. Y es que es muy importante trabajar, que es lo que decía yo, que hay un problema metodológico allí, porque se está trabajando con los jueces, pero se está olvidando trabajar sobre el Ministerio Público. Ahí Marcela ha dado algunas precisiones muy importantes, pasando por la cabeza del Ministerio Público Fiscal, que es el procurador, que inevitablemente tiene que ser una persona independiente del gobierno, porque va a tener en su cabeza la persecución precisamente de las causas de corrupción. Y aparte la estructura del Ministerio Público Fiscal como está ahora, permite a los fiscales, por ejemplo, archivar causas de corrupción. Le permite al procurador sacar un fiscal que no le gusta para poner un fiscal amigo. Le permite, digamos, los fiscales no tienen las mismas garantías que los jueces. Y eso también hay que pensarlo. Si los jueces, si los fiscales que van a trabajar causas de corrupción al menos, no tendrían que tener ciertas garantías parecidas a las que tienen los jueces. Es decir, hay que pensar mucho en el sistema acusatorio, y por eso es un error lo que está pasando con la reforma. ¿Qué hacemos con el Ministerio Público Fiscal? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo le damos competencias? ¿Cómo le damos tecnología? ¿Cómo le damos recursos? Y sobre todo independencia cuando se trata de causas políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Primero que todo, les agradecemos la participación. Muchas gracias por las preguntas que nos están llegando al chat. Esta primera pregunta es una pregunta general para todos los disertantes. ¿Cuál sería el primer paso para una buena reforma? ¿Por dónde debería comenzar una buena reforma judicial? No sé quién quiere tomar la posta. Sí, empezando por el orden, nada más, por ser ordenados. Sin ninguna duda, lo primero para una buena reforma judicial es que esta no avance, porque va a ser un desastre, como la pretendida democratización de la justicia. Con lo cual, el primer paso es impedir esta en diputados. Lo que pasa es que, claro, diputados ya ni siquiera habla castellano, con lo cual se complica terriblemente el funcionamiento de una Cámara en la que no nos ponemos de acuerdo en las palabras. ¿Correcto? Me estoy refiriendo específicamente al problema suscitado en torno a la palabra consenso, que no es menor. Ahora, yo creo que hoy en día el tema judicial se puede solucionar enormemente a través de una buena regulación del Consejo de la Magistratura, pero es imprescindible sacarle el excesivo peso de la política. Lo que sí, también es evidente y no lo podemos negar, no hay institución a prueba de buenos integrantes. O sea, si uno tiene malos hombres y malas mujeres gobernando, votando, magistreando, como lo querramos llamar, no hay nada que pueda funcionar. Las leyes no son a prueba de la gente. Pero en eso soy optimista. Yo creo que toda esta experiencia mala que estamos acumulando puede ser la base, puede ser el abono para que crezcan cosas mejores en el futuro. Yo sí puedo agregar algo. No sé si Martín quiere decir algo. Bueno, seguimos el orden y progreso, dicen los brasileños. Siguiendo el orden. Bien. No, yo quería agregar una idea que es algo que está muy claro en el proyecto. No hay estudios empíricos, no hay estadísticas que sustenten las reformas que se proponen. Un ejemplo, el otro día lo escuché al ex diputado y embajador Jorge Lloma, y él decía, en La Rioja tenemos un tribunal oral federal, y el otro día me fijé y resolvió una causa en un año. Es decir, y si uno se mira, se mete y ve en la página de estadísticas del Poder Judicial, que tiene una oficina de estadísticas, los últimos datos son de 2013, 2014, y están, por supuesto, ausentes en el mensaje de elevación. Entonces, si no partimos de la constatación de los hechos y cuáles son las necesidades reales del Poder Judicial, bueno, vamos a hacer seguramente una reforma destinada al fracaso. En segundo lugar, complementando lo que dijo Alejandro acerca del Consejo de la Magistratura como órgano de gobierno de la mayoría, de la mayor parte del Poder Judicial, dejando afuera la Corte, recordemos que tiene la Corte también a sentencias, unos cuantos años ya,
un caso del Colegio Público de Abogados donde se cuestiona la constitucionalidad de la actual integración y el eventual equilibrio que debería haber en el Consejo de la Magistratura. En el caso de Monar Sanz, la Corte dijo que este equilibrio no tenía que ser, digamos, igualdad de todos los estamentos, sino digamos, al menos el no predominio. En la ley actual, el estamento político tiene un predominio, tiene 7/13. Entonces, esto es tan claro que uno se pregunta por qué motivo la Corte Suprema se está tomando 4, 5, 6 años, no sé ya cuánto tiempo lo tiene a resolver este expediente. Sería bueno que, junto con tantas otras cosas que ya hemos mencionado, para no reiterarnos, esta también, como sociedad, como operadores del sistema, como académicos, en fin, cada uno desde su rol, reclamemos que tengamos una respuesta, porque estamos a las puertas de una eventual reforma. Tendríamos que saber qué es lo que la Constitución, en la interpretación de la Corte, exige en este punto. Bien. Muchas gracias, Martín. Marcela. Le doy la palabra a Ignacio, yo contesto otras, sí, no contestamos todas las preguntas porque le doy la palabra a Ignacio. Bueno, gracias, Marcela. Yo lo que diría es, de vuelta volvería a mi chiste malo de miren quién habla, digamos. Yo creo que para una verdadera reforma judicial, y pensando que el Poder Judicial está inserto en un sistema, la reforma tiene que ser sistemática. Primero tiene que haber muchos consensos y tenemos que reformar los 3 poderes, los 4, si pensamos en el Ministerio Público en la tesis sostenida por Marcela, que yo comparto, el Consejo de la Magistratura, como decía Alejandro y Martín, es decir, como decía Carlos Nino, el sistema constitucional es como un mecanismo de relojería. Y precisamente el problema que tiene el Poder Judicial, que es el mismo problema que tiene el Congreso, es la politización. Y precisamente este problema viene porque el Poder Ejecutivo tiene una hegemonía muy grande en el sistema. En definitiva, los jueces los termina designando el presidente, con participación de un Consejo de Magistratura que está politizado y con un Congreso que también está politizado. Entonces, si no trabajamos sistemáticamente una reforma integral, va a quedar todo en cuestiones vacías o se van a llenar después los cargos negociando en el Congreso cargos, lo que está pasando ahora con la reforma del Poder Judicial. Y después una cosa que sí quiero marcar es la gente que se llamó para opinar sobre la reforma. Me parece que es gente que sabe mucho, pero no es gente que esté especializada en diseños constitucionales ni en diseños de diseño del Poder Judicial, que hay gente que sabe muchísimo de diseños. Yo también diría que hay que saber a quién consultar, también si uno tiene una verdadera intención de mejorar el sistema. Y esas 2 cosas diría. Perfecto. Muchas gracias, Ignacio. ¿Qué opinión les merece la transferencia de la competencia penal no federal a la... Perdón, sí, Marcela. No, seguí, perdóname. Pensé que la competencia penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo vi como pregunta y me parece sumamente importante eso, pero... Claro, no sé es que a eso se refiere, a la transferencia de competencia penal no federal a Cava. A mí me parece... perdón, si quieren, no sé si quiere hablar antes o... Bueno, a mí me parece que ya tomaste la posta. Ese es un tema positivo y creo que está bueno también por rescatar algunas cuestiones positivas. Yo es lo único, lo personal que rescato, y es que esto viene a culminar un proceso que empezó con toda la transferencia de las competencias penales de la Ciudad de Buenos Aires por distintas leyes, por los convenios de 2017, y que esto fue convalidado no solamente en los 4 convenios, de los cuales 2 de ellos están en diputados, 2 en senadores, pero que fueron convalidados en 3 leyes del Congreso y después ratificados posteriormente en 2008, 2011 y 2018 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que la ciudad actualmente ha tomado prácticamente todas las competencias penales no federales, y que la Corte Suprema también vino con un proceso que empezó con el caso Corrales, después siguió con el caso Nisman, Sapienza a partir del año 2015, y que culminó con que la Corte ya en los últimos fallos, y en el último de todos, que es del año 2020, y el de 2019, que es provincia de Córdoba, con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en que ya la Corte Suprema entiende que negarse a la ciudad la posibilidad
de tener la autonomía plena y asumir las facultades judiciales que le corresponde es negarle una situación que la propia Constitución del 94 y la Constitución del 98 de la Ciudad Autónoma así le ha otorgado. Y en el último fallo, yo decía, en el de la Ciudad de Buenos Aires con provincia de Córdoba, en ese caso la Corte Suprema dio un paso más allá, porque entiende que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si bien no le da la jerarquía de una provincia, pero dice que es un sujeto constitucional dentro del sistema, un sujeto constitucional más en el sistema federal argentino, y le otorga a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de litigar en forma originaria y exclusiva ante la Corte. Entonces me parece que eso es fundamental y creo que es la parte más rescatable, si bien quizás hacer algún tipo de reforma, o la única que yo, lo personal y humildemente rescato del proyecto. Muchas gracias, Marcela. No sé si alguno más tiene algún otro comentario sobre el tema, si no, seguimos con las Martintas. Yo solamente agregaría, comparto todo lo que dijo Marcela, que es muy llamativo que no haya ni siquiera un esbozo, un intento, una sugerencia de qué va a pasar con el resto de las competencias ordinarias de la capital federal. Tenemos el fuero civil, comercial, el fuero laboral, que son fueros numerosísimos, que se hacen concursos permanentemente en el Consejo de la Magistratura por una justicia que debiera estar siendo trasladada, aunque sean los juzgados nuevos, las nuevas vacantes, es decir, al menos un plan. Llevamos 26 años desde la reforma constitucional y digamos, son jueces que pagan los ciudadanos de todo el país y que cumplen funciones en la Ciudad de Buenos Aires. Deberían ser los ciudadanos en esto, me estoy jorobando yo mismo con lo que digo, pero es lo lógico. Es decir, nosotros debiéramos tener esa justicia ya en la Ciudad de Buenos Aires con el Tribunal Superior de Justicia de la Buenos Aires como superior jerárquico. Este es obviamente el motivo por el cual no se lo traslada. El fuero laboral, coto de casa de muchísimos políticos, no lo quieren poner bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, digamos las cosas como son. Y en cuanto a lo que sí es positivo, que es la transferencia de competencias penales, creo que está muy mal resuelto en el proyecto qué va a pasar con los jueces nacionales que no quieran ser trasladados. Es decir, se los pone en una especie de limbo subrogante que además tampoco cumple con el fallo Uriarte. Es decir, se les está ofreciendo una salida laboral, por decirlo de una manera graciosa, que tampoco cumple con la Constitución para que se queden tranquilos. Quédense tranquilos que ustedes van a ser jueces subrogantes en la nueva justicia penal federal, que no tienen acreditada la competencia federal y tampoco cumplen con el fallo Uriarte ni ninguno de los fallos que habla sobre subrogantes. Creo que entonces a lo bueno que dijo Marcela, que suscribo, digamos, deja también a la luz todo lo que falta. Para el doctor Ignacio Colombo, ¿cómo cree que afecta al Poder Judicial en el marco de la implementación del sistema acusatorio la designación de más jueces y en un fortalecimiento del Ministerio Público Fiscal? Bueno, sí, más o menos lo que decía, digamos, es un problema de metodología, es un problema conceptual, porque fortalecer un poder judicial, designar a muchísimos jueces sin pensar en cómo fortalecer el Ministerio Público cuando la carga de trabajo en un sistema acusatorio la tiene el Ministerio Público Fiscal, es realmente un despropósito, digamos. Acá en Salta lo hemos padecido, digamos, por dar algunos ejemplos de la vida cotidiana. O sea, los juzgados quedaron con las viejas estructuras de instrucción, es decir, con muchísimos empleados, y las fiscalías tienen 1 o 2 empleados para hacer toda la tarea, que antes que es la instrucción, que es la investigación, que es una tarea muy pesada, con poquísimos empleados. Es decir, la reforma, si se contextualiza en el sistema acusatorio, tiene que centrarse, como dijo Marcela, en el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Y algo muy importante, pensar en, porque también el sistema acusatorio trae otro problema, que le da mucha discrecionalidad, la acción penal deja de ser oficiosa, y le da mucha discrecionalidad a los fiscales para decidir con criterios de oportunidad qué hace y qué no hace con las acciones. Y esto es particularmente problemático en las cuestiones de corrupción. Por eso hay que ver cómo se limita o se da garantías a los fiscales similares a las que tienen los jueces para poder desarrollar esta función de una manera republicana, digamos, ¿no? Hay ejemplos, de vuelta, no se mira nunca el derecho comparado, hay ejemplos en España, donde hay decisiones que son revisadas incluso por la población, hay un consejo de fiscales que puede revisar las decisiones que toma el procurador.
el fiscal general, es decir, hay varios mecanismos que se pueden proponer. Pero hay que pensarlo, digamos, no se puede largar una reforma así en un contexto, parecería que estamos en el sistema casi inquisitivo mixto y no en un sistema acusatorio. ¿Sí? Básicamente diría eso. Yo coincido con lo que dice Ignacio, y por eso decía que lo que tiene la reforma es una lógica inversamente proporcional a que vamos a hacer un sistema acusatorio, en este sentido que Ignacio señalaba recién. Y me parece que bueno, en eso reside en que muchos de los que se expresaron en el Senado dijeron esta reforma nació vieja, y ese es el problema, no se condice con el sistema al que vamos. Es nada más que atender a un problema que ellos entienden, que quienes están de acuerdo con la reforma entienden que es puntual y necesario, y está fuera de todo contexto, no tiene ninguna correlación con lo que está pasando en la realidad en ese tema. Muchas gracias, Marcela. Ignacio, acá preguntan, ¿qué implicancias tendría sobre la estabilidad del empleo si, sancionada la reforma con la gran cantidad de cargos que se podrían llegar a crear, el día de mañana se diera marcha atrás con esta reforma y se dejara sin efecto? No sé exactamente a qué apunta la pregunta, pero desde luego que la creación de nuevas estructuras y la designación de magistrados, funcionarios, empleados, tenemos, como dijo Alejandro al principio, es una designación para siempre. El régimen de la estabilidad va a seguir vigente y por más que se dé marcha atrás, esos funcionarios o empleados van a ser reubicados, posiblemente sin que exista una necesidad real para que cumplan funciones. Por eso tenemos que pensar muy bien cuando en el régimen del empleo público en general, y especialmente en el judicial, abrimos una puerta, creamos un cargo y armamos una estructura, porque después nos acompaña cientos de años. Perfecto. Muchas gracias, Martín. Yo tengo una pregunta propia para Marcela. Cuando se hablaba respecto de la naturaleza del Ministerio Público Fiscal, donde debía ser ubicado en el diseño constitucional, ¿alguna vez un profesor de un posgrado nos planteaba si no era necesario quizás evaluar que el Ministerio Público Fiscal volviera a estar debajo de la órbita del Poder Ejecutivo, ya que hay una gran correlación, o debería haber una gran interrelación en el diseño de la política criminal, y el hecho de que sea un órgano extrapoder, el Ministerio Público Fiscal, genera a veces ciertas contradicciones entre la planificación que puede hacer desde la órbita de seguridad del Poder Ejecutivo y cómo luego lo instrumenta el Ministerio Público Fiscal. Realmente, Germán, es una postura muy minoritaria porque ha dado resultados en otros países, como por ejemplo yo decía en Canadá, en Alemania, en los Estados Unidos, sin ir más lejos, que se creó con la llamada, con la ley de justicia, y que después se implementó el tema de en la órbita del Poder Ejecutivo como si fuera, digamos, un ministerio más de alguna manera o con un estándar similar. Pero ya hablamos muchísimo, y creo que ese es el problema del hiperpresidencialismo en América Latina y de los problemas que hay por justamente, yo decía, los problemas que hay para el sistema republicano, que termina estresando al sistema esta gran concentración de poder en el Ejecutivo. Y creo que sería gravísimo en un Estado como el nuestro y con los antecedentes que nosotros tenemos, que de hecho ya ocurrió en 1990. En el año 1990 fue por primera vez, porque después que en el año 1863 se le pierde la jerarquía constitucional en el Ministerio Público, siempre se fue reglamentando por ley, pero se designaban con la participación del Senado y juraban ante la Corte Suprema.
Todo esto fue durante siglos hasta que en el año 1990 se dicta una ley en la cual se establece que la va a nombrar, que lo nombra directamente al Procurador General el presidente de la Nación, y con esto pierde la estabilidad. Este interregno duró hasta el año 1994, en que, o sea, con la discusión de la reforma constituyente y ya después la reforma de 1998. Y eso fue una etapa muy perjudicial, y la propia Corte Suprema lo reconoció en el caso Rivas, y me parece que no se condice con los estándares que necesitamos nosotros de independencia y de despegar de este pulpo enorme que son los ejecutivos de turno, el anterior, o sea, en general los ejecutivos, y cuando hay abuso de poder. No, con el caso con Andrés D'Alessio como procurador. Exacto. La pelea con y cuando lo sacaron a Rí directamente, ahí empezó toda la... No. Pero en su momento fue D'Alessio en la época del expresidente en el 90, así tal cual, exactamente. Yo puedo hacer un comentario, Germán, con eso que me parece importante. Por supuesto. Comparto, bueno, completamente la respuesta de Marcela, y creo que en esa pregunta precisamente está, de vuelta, yo insisto, con el tema metodológico y de modelos, porque lo que pasó con el Ministerio Público en Argentina es que se diseñó, que creo que pasó lo mismo con el Consejo de Magistratura, mirando a Europa, digamos, un modelo que encastra bien en el modelo francés, lo mismo que el Consejo de Magistratura y otros, y en realidad nuestra Constitución de origen norteamericano genera tensiones. Y cuando vamos al sistema acusatorio, donde el Ministerio Público Fiscal pasa a ser otra cosa, digamos, el fiscal norteamericano, los fiscales norteamericanos son otra cosa muy distinta. Entonces ahí se genera esta tensión, digamos, de cómo se maneja la política criminal, cómo se trabaja con la estabilidad de los fiscales. Es decir, son dos modelos distintos que estamos haciendo equilibrio para tratar de equilibrarlos de alguna forma, ¿sí? Eso sería, para completar la respuesta de Marcela, que comparto. Y... Sí, Alejandro. Y una acotación a tu pregunta. Por ahí un ejercicio interesante es tomar la lista de los últimos 15 presidentes y ver con cuál te quedas tranquilo si nombra al procurador. Ah. ¿Con cuál y con cuántos, no? Muy buena respuesta. Bueno, muy bien. Nare. Ya no tenemos más preguntas, así que quedan nada más felicitaciones que han habido en el chat. La verdad que ha estado impecable. Esta jornada ha sido muy fructífera y nos ha puesto realmente en valor de lo que está pasando. De parte mía, mis agradecimientos no solo a Ger, que ha, aparte, coordinado muy bien esta charla, sino a los 4 disertantes, como ya dije. Les agradezco a todos los que han participado. Hemos tenido más de 100 personas participando, así que ha sido, la verdad, que una gran jornada con un gran público. Y de vuelta agradecerles al doctor Fargosi, al doctor Colombo, al doctor Ollanarti y la doctora Basterra. La verdad que muchísimas gracias por haberse tomado este tiempo de estar acá y de ponernos en conocimiento de lo que está pasando, y la verdad que darnos su postura, que es muy valiosa y que tanto nos interesa a nosotros como profesionales del derecho. Y estudiantes también, porque han participado estudiantes. Así que muchísimas gracias de vuelta desde la facultad. Esperamos muy pronto poder tenerlos presencialmente cuando se pueda, cuando la pandemia nos los permita, en alguna actividad que hagamos desde la facultad, y ya a través de lo que sería alguna asado con vino de por medio en agradecimiento. Así que el compromiso desde la Secretaría. Y alguna guitarra también con Ignacio. Anotado el compromiso. Ya quedamos anotados. Exactamente, sí, seguramente será un placer tenerlos acá en la provincia. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo, Gracias. les mando un gran saludo. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.